Estamos grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Operación Daisy, el segundo después de un provisorio debut publicado en las plataformas de podcast junto a Constanza Michelson y Rafael Gumucio. Bueno, además, por cierto, de mí también Sergio Fortuño. ¿Cómo están, Constanza, Rafael? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y Muy tú? bien. Bien, bien. Hoy día es una fecha políticamente especial, 4 de septiembre. 4 de septiembre eran las elecciones en Chile antes del golpe, ¿no? Sí, fue la elección, sí, la elección de ayer fue el 4 de septiembre. Claro, bueno, y las que vinieron antes también, por lo menos entre Alessandri II y Allende, esas elecciones tienen que haber sido el 4 de septiembre. No sé si antes de Alessandri II eran también el 4 de septiembre, pero la elección que ha marcado la historia reciente es el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, que un poco contra todo pronóstico, no tanto por el resultado, sino que por la diferencia que arrojó el resultado, sorprendió a la ciudadanía y remeció el tablero político y social también del país con un inesperado 62 versus 38 en favor de la opción de rechazar la propuesta de constitución que había hecho la Convención Constitucional entre julio de 2021 y algunos meses de 2022, no me acuerdo exactamente. Creo que también en julio de 2022 fue que se entregó la propuesta constitucional para luego votarla en septiembre con triunfo del rechazo y estamos grabando este segundo episodio de Operación Daisy en esta fecha. Se cumplen 2 años del plebiscito constitucional del año 2022, el primero de dos, por cierto. Voy a El tan, empezar diciendo algo tan esperado. voy a empezar diciendo algo que no sé si es así, pero tengo entendido que la fecha justamente fue elegida, el 4 de septiembre, justamente para dar la idea de que la unidad, de que Allende ganó el 4 de septiembre, luego ganó la nueva constitución, y sería como el cierre histórico. No sé si, no sé si lo que estoy diciendo es cierto, pero me da la impresión de que sí, digamos, que las fechas Pero, fueron elegidas. pero al menos había en el imaginario la idea de una continuidad como o una nostalgia del proyecto, que no fue, ¿no? Yo creo que Sí. eso estuvo presente en el estallido, estuvo presente. Sí, sí, muy, muy fuertemente. Sí, hubo como la idea de una continuidad histórica entre Allende y, y la nueva constitución. Y ese es un tema muy discutible, digamos, o sea, de alta discusión, digamos, que yo creo que la gran discusión dentro de la izquierda es si el proyecto constitucional o el proyecto de la nueva izquierda es una continuación con nuevos temas y nuevas aristas, temas de la Unidad Popular, del proceso de reforma que empieza con Frei Montalva, que sigue con Allende y que fue traicionado o olvidado por la Constitución, o que otros dicen que la Constitución siguió de alguna manera, si esta convención o si la idea de la convención son continuidad de Allende y de Frei Montalva, digamos, o si son otra cosa que se le ocurrió de otra cosa que no tiene nada que ver o Eso que a lo mejor incluso es ¿sí? interesante ese problema, porque bueno, yo creo que justamente todo el asunto, después de la caída del muro, ha sido la pregunta, ¿y la izquierda qué? Digamos, ¿de qué va? ¿De qué se trata? ¿Que existe? ¿No existe? Siempre ha sido una pregunta. ¿Es nostalgia o es un proyecto futuro? ¿O qué significa ser de izquierda? Y yo creo que, claro, es verdad que en el estallido se tomaron las viejas canciones, había un espíritu de unidad popular, ¿no? Y en algún punto se rescata eso, pero uno tendría que pensar, como en cualquier otro fenómeno humano, no hay un retorno, porque los reaccionarios también son nostálgicos. Digo, parece que no hay retorno. Yo creo que la noticia quizás como, o, o lo que no se supo de parte del inconsciente de lo que ocurrió en el estallido después en la convención, es que la gran noticia es que pareciera ser que la subjetividad es neoliberal en la actualidad, no es que lo quiera, no es que se defienda eso como proyecto, pero a mí me parece que justamente lo que fracasó de ese proyecto eh, fue el poder hacer política. Cuestión que es muy neoliberal, me parece precisamente, ¿no? No poder hacer política, eso es lo que quiero decir.
A mí no me queda tan claro cuál era el proyecto. O sea, ¿tú te estás refiriendo a que había un nuevo proyecto después No, del digo, proyecto de... bueno, sí, habían unos contenidos que son contenidos de izquierda, que uno podría asociar a la izquierda, pero el lenguaje, es decir, es como si es como si el inconsciente de esos contenidos, la manera, ¿no? Uno dijera, bueno, parece que de lo que no hubo demasiada conciencia es de que algo le pasó a la subjetividad en el transcurso del tiempo, que no es la misma subjetividad no tengo idea, del socialismo de los años 70. Hay una manera de hablar distinta, hay una manera de relacionarse con la política que es distinta y que es lo que tiene a todo el mundo pensando, bueno, ¿qué hacemos con la política en el siglo XXI precisamente? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, yo creo que también en los años 70 habían ultrones, locos y exagerados y gente que tenía ideas eh, sin sentido. También esto me ha ayudado, esto que pasó con la convención, me ha ayudado también a reevaluar un poco lo que fue los 70. Pero sí, hay algo profundo en esto, que lo primero que a uno le hizo clic de la convención, por lo menos a mí, fueron los personajes de la convención. Para mí lo primero que me hizo clic fue Jaime Baza, digamos. Jaime Barza. Eh, eh, Ahora, lo eh, primero, esa foto religiosa con Elisa Loncón, con la torre de fuego, digamos, o era como un cielo de fuego, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan de esa foto? claro, le dice sí, Loncón. como media figura mexicana, digamos, como media estampita mexicana. O sea, como un Le dice kit de algo, de una cuestión religiosa, sí. Elise Loncón me lo esperaba, digamos. Me esperaba que iba a estar ahí, que iba a estar. Bueno, eso me lo esperaba, más o menos. Pero. Pero ¿cómo que me pareció mal de Elisa Loncón? Me parece que a mí no me pareció. A mí me A pareció mí que me ella es una de pareció. las personas que actuó más bien. No, 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 para nada. Y tampoco la tía Pikachu, que me pareció que la tía Pikachu lo hizo súper bien, digamos. Y Dinosaurio también, dentro de lo que eran, digamos. ¿Quién era el dinosaurio todo esto? No sé, parece que es candidato o algo. Eh, eh, no, pero sí, cuando vi a Barça, este zorrón devenido en izquierdista, que había sido ayudante de Oscar Godoy, o sea que era un liberaloide, pero que se transformó en esta especie Liberador. de Barça, que ahora está pololeando con Bárbara Sepúlveda, que era otra también del mismo estilo, digamos, de, de que eran como los que te hacían bullying en el colegio, digamos, los que estaban en el grupo de los que jugaban voleibol, digamos. No, gente que estuvo siempre en el otro lado, digamos, en el lado de los ganadores, digamos, de los campeones. Eso fue lo primero que a mí por lo menos me llamó la atención. Dije, este casting, aquí no hay nadie como buena onda. Como digo, excluyo a Elisa Loncón, excluyo al dinosaurio, excluyo a la tía Pikachu o a Eric Chingue, porque claro, los trotskistas son trotskistas. No sé por qué estaban ahí, porque no han ganado ni una elección nunca, pero ahí ganaron una elección y actuaron como trotskistas y nadie les puede reprochar. O sea, con ellos rige la vieja ley de ¿para qué me invitaste si sabes cómo me pongo? Eh, eh, pero Jaime Barça es como un ganador que está en cualquier opción ganadora y estaba en esta también, ¿cachai? Y eso fue lo primero que ahí dije, uy, esto viene raro, porque veo que aquí hay toda una generación de gente que está muy enojada con la generación anterior, pero no porque sean excluidos o mal vistos, sino porque ellos creen que no ha llegado su tiempo, que no fue su momento, que alguien les quitó el premio y no han podido nunca pensar que quizás no estuvieron donde tenían que estar, primero porque no tenían la capacidad, muchos de ellos, y sobre todo porque todos eran muy cobardes, digamos. Porque también pasa que los Jaime Barça no existían en la política, no se presentaron a candidatos a, al centro de alumnos, no estaban en el Ceremi, no hicieron ningún trabajo político, pero entraron a ganador, digamos. Entonces, en ese sentido sí, la subjetividad neoliberal es total, porque el señor Barça y la señorita Sepúlveda son personas que nacieron para ganar, ¿para qué decir? El señor Stingo, que su
militancia política era los matinales de la tele, o sea, aquí Pero, había un pero ahí, problema. pero ahí, digamos, o sea, yo digo, la responsabilidad no es compartida en el sentido de, que es la gran pregunta, por qué siempre el volumen se le da a los gritones? O sea, desde Stingo en adelante, desde esa primera vez, ¿no? En la tele, cuando él dice ya ganamos, que ahí fue como abrir la puerta a perder, me parece a mí. Eh, o sea, ¿hasta qué punto a mí, o sea, yo pienso esta cosa de los medios también como eh, que a veces que, bueno, que llaman a la responsabilidad, no sé qué, pero la manera en que sitúan el conflicto, o sea, acuérdense que los programas de televisión en ese momento eran todos medios como un sin filtro, en esa modalidad, así como que poner en un estrado a uno y otro de uno de cada lado y tenían 30 segundos para decirse algo. Eh, cuando tú construyes una escena como esa, no hay ninguna otra manera de que el conflicto en realidad sea una especie como no sé, de una cuestión así como de tirarse caca de un lado para otro, no hay diálogo. A mí, yo encuentro que, que, que también desde bueno, las redes sociales ni qué decir, pero también los medios a mí me parece que contribuyeron a ese espíritu de escandalera, donde no fue posible como poder bajar la discusión. No, Los por medios supuesto. pensaron que ese era como el sabor del mes. Los Muy medios, neoliberal al final. los medios pensaron que era como cuando el supermercado pone los adornos de fiestas patrias y los como fardos de paja y los barriles, Eso era como el porque es la spleen, estación así. y te da mucho miedo quedarte fuera de eso. Y yo creo que eso pasó con la programación de los medios, sobre todo aquellos medios como la tele, que descansan gran parte de su oferta en el despliegue de contenido en vivo. Y ahí creo que evaluaron el costo de aplicar alguna instancia más reflexiva o de detenerse un poco sobre los hechos y meditar al respecto y deben haber, eh, consciente o inconscientemente, o procesalmente o automáticamente haber llegado a la conclusión que el costo de imprimir o hacer una pausa reflexiva en torno a esos acontecimientos los llevaba a una pérdida de sintonía. Entonces, la- la- el clima de mayor efervescencia, mayor antagonismo y mayor polarización era funcional a la sintonía y esa sintonía a su vez era funcional a ese clima de mayor efervescencia, mayor antagonismo y mayor polarización. Pero no solamente hasta ahí, o sea, yo quiero decir, o sea, la noticia, o al menos a mí, porque me parece que siempre es interesante acordarse de que hay un inconsciente, más allá de como los slogans o que uno decrete de qué estamos hablando, que estos son los contenidos y esto es de izquierda o de derecha, por decir algo. Siempre hay algo inconsciente y que viene como a socavar, o al menos debería hacernos algunas preguntas respecto a ciertas cosas, porque eso de los medios que tú dices me parece que no solamente fue el espíritu en ese momento, yo Espérate, y tampoco estaban equivocados, Constanza. Digamos, las encuestas de ese momento arrojaban un apoyo muy mayoritario a como lo que podría ser la inspiración de todo el proceso del estallido y de reforma y de cambio constitucional. Y en la época del estallido se arrojaban resultados mayoritarios, no tan marcadamente mayoritarios, pero aún así por sobre el 50% de apoyo a la violencia como herramienta política. O sea, había un clima de opinión pública volcado a validar eh, métodos políticos que están reñidos como con la esencia de lo democrático, del Estado de Derecho y todo lo demás. no, sí me acuerdo, pero otra cosa, o sea, otra cosa es como tú montas la manera en que se va a conversar, va a ser bajo esa misma lógica, es decir, replicar eso mismo. Es que los medios en vivo son así, po, yo creo. O sea, que los medios en vivo, por su propia naturaleza, ya no pueden aplicar esa pausa. Tienen que como sumarse a eso que podríamos llamar, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, como ese flujo inconsciente sin cuestionárselo demasiado, porque ahí el que pestañea pierde. Oye, a mí me pasó, a propósito de lo que estamos hablando, a mí me pasó, y esto también tiene para hablar de la cosa buena, digamos, para ser positivo, digamos, y optimista. Eh, eh, Fue un periodo en los medios, o tradicionales, o no tradicionales, pero tradicionales, de una
altura de mira en la conversación, de altura de mira. O sea, tú estabas en el matinal y te hablaban de las formas del derecho, de las formas del Estado, de las posibilidades de la división de poderes, de qué dijo Montesquieu y qué dijo Jefferson. O sea, estaba en pleno matinal a la hora donde ahora salen crímenes, digamos, y donde antes salía el poto de cualquiera de la famosilla de entonces, hablando de la forma del derecho, digamos. Y para qué decir las páginas de las cartas del director del Mercurio, digamos. Porque estuve escuchando un recital, voy a decir, de Alfredo Joanian, que está haciendo un paper sobre el estallido, y donde habla también de la efervescencia intelectual, de la cantidad de libros, de la cantidad de ensayos, muchos de ellos aventurados y completamente absurdos, mirado la historia, pero fue un momento en que Rodrigo Carmi, Nelly Richard, Oye, bueno, mayor. espérate, yo leí esa columna donde habla de estos intelectuales precisamente que supone como que dice tener una responsabilidad en darle como esta especie de tono de realmente que esto iba a funcionar, ¿no? El estallido. Pero Nelly Richard acaba de escribir un libro que se llama Tiempos y Oh, Modos y los sí, critica a todos ellos. O sea, se mete con ahora. todos ellos. Sí. No, no, pero ella ha sido la más crítica, pero lo que quiero decirte, Pero ella los critica porque ella se pone en un lugar como más puntúo que ellos también. no, 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 pero Igual, No, igual no la entiendo tanto, como no, que ella es un critica idioma, es un idioma que yo no manejo el de Nelly Richard en todo caso. no, si no, uno, o sea, bueno, es un libro también muy estamos claro. hablando de algo que no se sabe, porque habría que leer, habría que terminar, yo no puedo, yo entiendo la mitad, pero de lo que yo entiendo, más bien he visto No, entrevistas de ella es mucho más moderada, y sobre todo critica que es lo realmente criticable, es hasta cuánto aguanta el lenguaje, o sea, cuánto aguanta la visión de lo que está pasando, que es muy, 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 muy de Carmen, digamos, de es es la mi, voluntad de... es mi amigo, tengo que hacer el Sí, disclaimer. sí, pero bueno, No me acuerdo en nada, pero bueno, pero eso es lo interesante. es un hombre que está siempre equivocado, pero con muy, a veces muy inteligentemente, no, no, no. Pero quiero decir, eh, digo Carmen por decir un apellido cualquiera, hay muchos más, digamos, de cuánto quiero ver algo y no lo veo. El caso más patente para sacar es Patricio Guzmán, digamos, que tenía una película ya lista y la realidad tuvo ningún impacto en su película, digamos. Él vio la película y hay una imagen en su documental que es muy patética porque dice ¿hasta cuándo la violencia policial? Y justo la imagen que filma es un momento en que la turba da vuelta a un camión policial y lo quema. Entonces, ni siquiera estaba viendo su propia película. O sea, hay miles de imágenes donde sí los policías son muy violentos y hay miles de imágenes de violencia policial que él podría haber usado. Pero justo pone el plano donde lo contrario. Entonces, sí, Oye, hay bueno, una... yo estoy Pero, de pero acuerdo. Vale. quería volver a la orgía, en el mejor sentido de la palabra, que vivimos en un momento en que vivimos de una efervescencia dialógica, de un debate de ideas, de una grandilocuencia, por supuesto, de una estupidez, quiere decir, y de cosas inteligentes al mismo tiempo. También habla de la Lucio Porto, en que uno podría estar apasionado compartiendo el artículo de la Lucio Porto, que es una escritora, una persona que escribe de manera muy difícil y muy complicada, no como la de Amela, pero no como la Nelly Richard, pero tampoco tan distinto, digamos. Y yo me acuerdo haber estado en un grupo de WhatsApp compartiendo ensayos de intelectuales de todo, y seguramente en otro WhatsApp compartiendo otros ensayos de otros intelectuales también ilegibles, y diciendo esto me ha cambiado la vida, digamos. Entonces, esto, por supuesto, fue un momento de irrealidad y no podía durar, porque tenía que estallar, también tenía pero quiero recordar ese momento brillante y terrible en que una élite intelectual tuvo todos los medios, Todos los orgasmos. todos los orgasmos y tuvo todos los canales de televisión, todas las pantallas, todos los diarios, y claro, no lo aprovecharon. Tampoco podían aprovecharlo demasiado, los materiales no podían. De repente yo miraba y decía, este es el país más culto del mundo, o sea, ni Atenas No, en la eso época de no puede durar para siempre. Platón.
eso te habla de que eso era impostado también. No, Era Claro, no, exagerado. porque pero era una linda impostura, ¿me entiendes? no sé si es una impostura, es una cosa de momento, es un ánimo del momento, pero lo interesante es que todo eso está así. La gran pregunta, que es la que dice Hannah Arendt, cuando dice, o sea, efectivamente la revuelta es un momento, pero lo realmente importante es después constituir algo, es el momento aburrido, el momento difícil, donde quizás lo moderado o la sensatez es lo radical o la rebeldía, no lo otro, o sea, porque realmente radicalizarse de una manera, eso no tiene... Oye, encontré un libro de Víctor Kemperer, ¿cómo se llama? Un escritor Sí, antiguo, ¿ya? Kemper. Y que se llama La lengua del Tercer Reich. Entonces, es súper divertido Sí, porque toma escenas, libros, situaciones, lo que escuchó en la feria, cómo se habló sobre una película, y él dice que era súper loco porque pasaba que él solía hablar con gente muy inteligente y que decía, todos hablaban, era una época también que se hablaba mucho, antes como de que se instalaran los nazis, se hablaba mucho, estaba muy político, toda la sociedad de Weimar, pero decía, de repente pasaba algo, que toda esta gente inteligente, como que alguien nombraba algo que tenía como un halo de heroísmo y se volvían locos. Y decía, y ahí la gente se volvía loco, es decir, cuando la lengua se transformaba en algo que tenía el tono del heroísmo y todas las palabras empezaron a comenzar con des. Todo se des algo, todo se empezaba a destruir, descomponer o deconstruir, diríamos hoy día, ¿no? Todo empezaba con des y todo se hacía la magia, el truco maldito también, de volver algo heroico. Por eso me parece interesante inaugurar la cosa de la convención con esta foto de Jaime Baza con Elisa Loncón, ¿no? Y el cielo de fuego, y esa especie de triunfo, bueno, que como tú dices, la encuesta se daba por ganada el apruebo al principio. Eh, fueron malos ganadores, pues, los que se hicieron responsables de ese proceso, me parece, ¿no? Sí, fueron hay para una ganar. cuestión, La hay una forma cuestión que, igual, hay una cuestión que es más fome, pero que vale la pena consignar, digamos. Hay una especie de determinante institucional. O sea, en un escenario de voto voluntario, con una participación un poquito por sobre la mitad de toda la gente que está habilitada para votar, y con un sistema de inscripción de listas independientes que permitió como que todo este activismo social se inscribiera fácilmente sin el respaldo de un partido político, sin estar perteneciendo al sistema de partidos políticos, con votantes que solo acudían a votar si los candidatos los interpelaban. Se produce ese tipo de resultados. Después de la elección de la convención se lleva a cabo la elección presidencial en conjunto con elecciones parlamentarias, y el resultado de la elección parlamentaria vuelve a ser más o menos el mismo. De hecho, ese fue como uno de los primeros sustos que pasaron los convencionales que apoyaron la propuesta rechazada finalmente. O sea, el momento en que el gobierno que iba a asumir Gabriel Boric queda en minoría, dado los resultados de la elección parlamentaria en la Cámara de Diputados, y se empieza a asomar ya lo que puede ser, o se empieza a asomar ya como la gran oleada republicana que se iba a producir finalmente en la segunda convención. Pero para que vean un poco que a veces las cuestiones son más fome y que pero la espérate, naturaleza, la esa naturaleza que segunda tienen las convención, instituciones políticas también pero determinan los resultados. Sergio, pero esa segunda convención que fue los fome con mayúscula, tampoco, tampoco pasó nada, No, tampoco. tampoco era un asunto de esta cosa como de impostar una seriedad, pero también sin política. Si el problema era la política igual es con gritos, igual puede ser con escandalera de vez en cuando, pero hay algo que en los dos procesos falló, que bueno, que yo insisto, que es como la gran pregunta hoy día, ¿cómo se hace política? Que significa pelearse, pero negociar, y sobre todo intentar sacar algo en limpio. Sí. Más que estos Yo, juegos de suma cero. Rafa, voy a terminar el punto institucional para dejarlo, para pasarlo entretenido de verdad, ¿ya? Que es que, además, eh, también un poco la especie de como que la idea de que políticamente el país estaba estancado y que no iba para ningún lado, algunos atribuyen
las causas del estallido a ese movilismo político que no pudo resolver grandes pendientes de la sociedad como la salud, como las pensiones, que son un poco el pilar de la idea de que la sociedad te apoya para tu progreso individual y que aquí estaba fallando, se deben también a un Congreso que quedó permanentemente empatado, digamos, por las reformas políticas que se emprendieron durante el segundo gobierno de Bachelet, más una economía más o menos estancada por una reforma tributaria que no salió bien. Nos pueden llevarte a pensar también, y yo no estoy tan convencido, pero creo que sí es un factor que hay que tomar en serio, por lo menos hasta descartarlo, de que todo ese entramado institucional también crea esto que luego nos parece más épico o más heroico o más trágico o más admirable o más patético, pero siempre de una alta intensidad, cuando puede que en el núcleo de todo esto no haya más que una cierta miopía en el diseño de las instituciones. Yo, yo, yo ahora ex post, en vez de ex ante, ¿Te cambiaste encuentro que, de este medio? ¿ah? Que ¿Te fue cambiaste? el más lúcido de todo fue Pato Navia, digamos, que fue, siempre descreyó absolutamente de este proceso y que siempre pensó que lo de la Constitución no era un tema relevante, y que no y que el ánimo de recreación, de refundación, de este es un nuevo Chile y lo que ha pasado, y que tiene que ver con las tecnologías, que tiene que ver con la economía, que no puede ser que el Chile que llegó a un pacto el 89, un Chile de Guerra Fría o de fin de Guerra Fría, puede ser el que domine todavía una generación que no tiene nada que ver y que nació después. Eh, pero es muy, pero bien, mirando ex post, es muy propio de toda generación, sobre todo de toda generación intelectual, de toda generación preparada, más preparada que sus antecesores, pero mucho peor preparada, que eso es lo que hemos visto, digamos, que las generaciones más nuevas, digamos, de 40, 35, 30 años, están mucho mejor preparados que las generaciones antiguas, han estudiado en universidades mucho mejores, tienen mucho más posgrado, pero los contenidos de lo que estudiaron son mucho peores porque las universidades del primer mundo son cada vez peores, digamos, y el entramado intelectual es muy endeble, digamos, y el conocimiento disciplinario es muy endeble. Pero creo que es muy, Eso es la generación Becas Chile, en el fondo. claro, sí, son gente que han estudiado en lugares y, en programas que sus padres o sus abuelos hubiesen soñado con estudiar ahí, pero claro, los contenidos que le hacían era What Chile is not the paradise, ¿cachai? Y por qué Chile es una mierda y por qué debería ser como Venezuela, digamos, y se copia mejor el modelo de Chile, digamos. Entonces, claro, si tú vas a estudiar a Londres eso, o a Oxford, terminás con un poco deformado. Pero quiero decir, es muy propio de una generación el pensar que necesitan un nuevo país, una nueva, un nuevo. Lo extraño, y eso es lo que ya llama la atención y habría que estudiar, es por qué el resto del país, los más viejos, los ancianos, creyeron y vivieron ese mismo sueño. Es absolutamente lógico que la generación de Boric y sus amigos quieran un nuevo país y quieran hacer un nuevo Chile y quieran encontrar que los 30 años anteriores fueron una mierda. Eso es normal. Todas las generaciones jóvenes lo piensan y tienen derecho a pensarlo. Los directivos aquí, o los extraños, es que Elizalde y compañía les dijeron, sí, es verdad, si todo esto no... Oye, Eso, perdón, yo creo que eso es más grande y eso venía de antes, que fue cuando yo ese tránsito lo vi, yo siempre lo digo, porque yo escribía, cuando yo empecé a escribir, pues, no sé, la primera década de los 2000, o sea, yo escribo psicoanalista, a cualquier medio que yo iba, ya la sexóloga, pues están de moda los sexólogos, y yo empecé, no soy sexóloga, hago otra cosa, ya no importa, a nadie le importa eso. Entonces, todos mis temas de psicología o de psicoanálisis, siempre iban en una sección en los diarios que era tendencias, estilo de vida, tendencia, cómo reconocer, ¿se acuerdan de esa época que era todo cómo tener más orgasmo, cómo reconocer a un psicópata, puras cosas, cómo comer mejor para tener más orgasmos, todo se trataba de eso al principio, de una especie de frivolidad, que yo creo que era como la resaca de los 90, como esto de, no hay política. Y de repente empezó a pasar, no sé si después de la crisis de 2008, de esa revolución pingüina, o sea, fue como una hiperpolitización del mundo, pero yo vi, les prometo que yo vi eso, como todos esos temas que primero eran algunos importantes y otros nada importantes, que iban en la sección estilo de vida,
empezaron a cambiarse a la sección política. Y entonces también cualquiera se convertía en activista, todos se transformaban en expertos en todo, sobre todo los más jóvenes. El otro día escuchaba una escritora argentina muy divertida, decía, oye, si todo el problema es en esta red social, decía en Twitter, es por qué tenemos que leer a gente que tiene 20 años, que está muy bien que hablen entre ellos, pero por qué nosotros los grandes tenemos que escuchar a los de 20 años como si estuviéramos hablando de lo mismo. Ella que ya debe tener 40 y tanto, no sé. Entonces, yo creo que hubo un momento, que no sé cuál es, donde hubo una especie de entusiasmo cuando se le puso nombre a esa generación, porque en ese no tenía nombre, eran los hipsters, no sé qué, entonces pasó a llamarse millennials, y de repente eran la generación dorada, y todo lo demás era una caca, y entonces empezaron a sacar a la gente a patada en el poto y por secretaría, que fue toda la cuestión de la funa, dejar a la gente sin pega. No estoy súper generalizando, obviamente hay gente muy interesante de esa generación, y que vino a renovarlo todo, pero hubo una especie de disputa generacional que a mí me parece que la generación anterior se entregó muy rápido. Y eso fue antes del estallido, eso ya venía ocurriendo. Entonces, Mira, electoralmente eso tiene un correlato que es cuando la concertación, ¿cómo se llama cuando no llegan candidatos a los partidos? Se omite para que Giorgio Jackson sea candidato, sea diputado, elegido diputado por Santiago Centro. O sea, nosotros no llevamos candidatos y te dejamos todo a ti, amigo. Para que tú, joven idealista que vas a llevar, que estás haciendo nuestro reemplazo, tengas el poder. es que pasó algo como pasó algo en el mundo, como no saber relacionarse con el bien y el mal. Yo al menos desde mi campo de trabajo yo lo entiendo así. Empezó a haber una especie de pánico moral. Entonces era como toda la generación más grande, era como pensar en todos los pecados cometidos y venía esta generación blanca y prístina a decir, acusar a los otros de todos los pecados. Yo decía, bueno, sí, es verdad. El temor, el escarnio público que las redes sociales permiten también fue algo nuevo. Fue algo totalmente nuevo y que dejó a muchos paralizados. Yo nunca me he acostumbrado a eso, o sea, a mí me da mucho terror ese tipo de escarnio público, que yo he escuchado a gente más joven que dice, ay, ya, pero si es que no te están matando de verdad, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si igual tú puedes seguir escribiendo en cualquier medio. No, sí importa, o Pero sea, al yo mismo tiempo esa generación es el muy tuyo. literal, en otro sentido, digamos. O sea, Es que por desde eso el punto digo, de vista de esto fue la como corrección separar el bien política, del mal, pero por eso, a eso voy. Lo que ha ocurrido es como no, son las cosas not, la generación not, es decir, quiero las cosas pero sin el dilema. Entonces, a mí me parece que lo que se fue perdiendo, y eso fue lo que no hubo en ninguna de las dos convenciones, en ninguno de los dos intentos constitucionales, que es lidiar con el problema de que el bien y el mal coexisten. ¿Y qué hacemos con esos dilemas? ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y a mí me parece que la cuestión se moralizó y ahí dejó de ser política, independiente de que los Bueno, contenidos fueran políticos. la esencia moral, ideológica de la de estallido y luego la convención es la siguiente, que aún sobrevive, ya la veo, y con el caso de Hermosilla ha vuelto, digamos, que es la idea de un pueblo inocente, bueno, un pueblo cename, digamos, un pueblo de huérfanos o un pueblo negro matapaco, un pueblo filtro, abandonado, inocente, perdido, traicionado frente a una elite versallesca, pequeña, coludida, decadente, eh, eh, que se casan entre primos y que tienen hijos así con 4 orejas y todo esto. Entonces, este imaginario, que es muy de columnistas, digamos, de algunos diarios, digamos, este imaginario es el centro del asunto, digamos, el imaginario de los inocentes contra los culpables, digamos, de los buenos contra los Pero, malos. Rafa, un paréntesis, el PNUD, el informe lo toma eso y dice, bueno, toda la atención élite y ciudadanía tiene que ver con eso, con la villanización, dice, de la élite, pero también la élite desprecia, o sea, que era a un pueblo inocente y no sé qué, o parecido a Finlandia, no sé, no estamos seguros, pero también lo desprecia. Sí, sí, no, pero sí, sí toda intuición está hecha de realidades, digamos, y tuvimos además la desgracia, pero eso también la gente lo eligió, digamos, que eligió un gobierno que representaba exactamente lo que todos los fantasmas que ellos que existían. O sea, si tú, las declaraciones del ministro Fontaine y del ministro Larraín, antes del estallido, evidentemente son la representación física visible de esta visión de esta oligarquía cerrada, pequeña,
egoísta y despiadada, digamos. Pero Sí, pero donde, la gente la gente no sabe aceptar una broma, por Rafael. sí, Mi- pero Ministro, el bate, ministro, ministro Fontaine no quería empobrecer a la gente. Se le ocurrió una talla nomás que la tiró, tal vez no en el mejor momento, obvio, pero Fulbert pero no era para crucificarlo. no, sí sé, pero lo que quiero decir es que pasó esto. Entonces, y yo digo esto es que todos somos el Sename, todos somos el Sename, luego también somos todos víctimas del cura Caraímas, todos somos víctimas de violación, sobre todo sexual, digamos, ¿cómo se llama?, de abuso sexual, digamos, sexual o moral, aunque, y entonces la piedra fundamental de la constitución, del ensayo constitucional era digamos, la visión de un pueblo víctima frente a una élite victimaria, digamos. Y entonces, todo el articulado, digamos, había cosas que de todo tipo, pero el articulado central era esta visión, la dignidad de un pueblo que ha sido vejado, violado, y los mapuches Claro, si el problema, eran los más vejados, digamos. Pero a nadie le importaba realmente los mapuches como mapuche. Los mapuches tenían importancia solo como el ejemplo de los más vejados entre todos. Entonces, todo ese constructo constitucional, la pregunta es si eso es de izquierda o derecha. Yo creo que es profundamente profundamente sí, neofascista. profundamente de élite, digamos, esa visión, ¿no? O sea, y de Salvador, pero no de poder lidiar, tener agencia, o ver a otros con agencia y a una ciudadanía con intereses súper heterogéneos también, po, y con contradicciones. Eh, Mira, la otra vez en Buenos Aires fue a un encuentro, no sé por qué llegué ahí, digamos, por un amigo que lo organizaba, pero era sobre estética. Y había un académico argentino que tomó las películas de, ¿cómo se llama? Sepúlveda, el que hizo El Peje Sapo. Ya, sí, Son sí. dos, De Sepúlveda, Luis Sepúlveda, ¿cómo se llama él? Lo olvido, el ¿eh? que hizo la No, película de las pelucas Abate, que es bien, Ya. bien brutal. sí, sí. Pero me declaro ignorante ahí con el nombre Ah, no, es que esas del películas hay que verlas. realizador. Entonces era muy interesante lo que él decía, porque, o sea, el de primero decía, yo nunca había visto una película así de algún latinoamericano, o sea, como... Entonces, la incomodidad que genera ese cine, el Peje Sapo, el señor de las José Luis Sepúlveda y Carolina Reazola. ellos. Yo los encuentro que son, sí, geniales. Sí, son muy buenas. Y las películas son tremendas, o sea, realmente te dejan como atragantado. Pero la cuestión que ponía en juego este académico argentino, Mariano, decía, bueno, es que esto el progresista es como, a ver, ¿tú crees que te gustan los pobres? ¿Tú crees que te gustan? Y que los vas a... No, mira, no te gustan. O sea, es como in your face, así, ¿me entendí? No, no te gustan. Es decir, es como lidiar con, nada, con la diferencia de verdad, pues, no blanquearla. Y que me parece que es como la base de poder hacer política, sí. Hay algo que se ha vuelto muy las not cosas, como vaciada de conflicto. Eso es lo que Claro, pero acerca de Peta. Y una cosa más pensé, que esta cuestión la escribió ahora Sergio Rojas, este filósofo chileno, amigo también, que es interesante lo que él dice, que, que en esta cosa de como en la famosa, el fin de la historia con mayúscula, que entonces a él le parece que la manera en que hoy día la historia o los procesos sociales, como no se inscriben en una historia grande, o sea, en grandes proyectos, tiene que necesariamente entrar en tu historia pequeña. Entonces él dice, hay un dato que no se nos puede olvidar del estallido, que toda esta cuestión fue con selfie. Que más allá de pensarlo de la vanidad o con el narcisismo, sino con esa especie de anhelo que también fue una efervescencia de ser parte de una historia. Pero esa historia tiene que pasar por tu historia literal, digamos. Por la Pero story. tú tienes que estar ahí, claro, no puedes ser parte de un gran proyecto y quedarte callado, o sea, y ser anónimo, como en el siglo XX, pues no sé, ¿no? Sino que la historia tiene que pasar por ti. pero también es como, si tú te ves a ti mismo y ves al pueblo chileno como una víctima del Sename, si tú lo ves como víctima, si tú ves al pueblo que es mayoría y que siendo mayoría tiene muchísimo poder, digamos, eh,
Si tú te ves como víctima y ves al poder como eternamente poderoso y con un poder infinito, el final de esto ya está listo, digamos. O sea, ¿cómo va a ganar, digamos? ¿Cómo que esta va a ganar si tú ya te declaras perdedor desde el comienzo? Si tú ya sabes que el poder lo tienen los poderosos, si ves a la élite como algo súper poderoso, que tiene todas las agencias posibles y tú no tienes ninguna, es completamente imposible que el pueblo gane, digamos. En realidad siempre es imposible que gane, pero puede ganar algo, ¿me entiendes? O sea, la visión marxista es lo contrario, es el pueblo, los proletarios son mayoría y son fuertes y si se unen todos, ellos se transforman en el poder y ellos pueden decidir y tomar el poder, digamos, y imponer su dictadura sobre los burgueses, digamos, que tienen que quedarse callados. Esa es la visión de darle, de decirle al pueblo, usted tiene el poder, y simplemente lo que la burguesía hace, o los capitalismos hacen, es destruir el poder. Esa es la visión del marxismo clásico, digamos. Sí. Pero esta visión es A mí, totalmente es contraria, porque al final ustedes no van a ganar nunca, porque ustedes no solo son el pueblo, no solo son pobres, sino que son violados, asesinados, destruidos, luego son enfermitos que simplemente hay que tratar como darles como un calmante y dejarlos quemar porque esa también es la explicación eterna del intelectual de izquierda. Entonces, es que después de lo que han sufrido, de lo que han vivido o de lo que hemos vivido, si los que se sentían parte del pueblo, ¿qué esperan que hagamos? Es decir, es como, mira, somos enfermos y nos han pegado y nos han golpeado y luego nosotros solo podemos hacer esto porque no somos seres racionales, no somos seres que tienen como agencia, que tienen capacidad de discernimiento. Nosotros somos lo que ustedes han hecho de nosotros. La élite nos ha destruido, nos ha violado, nos ha escupido. Luego miren cómo somos, miren lo que somos, miren Oye, lo que pero lo que y pasa es que miren cómo ahora. ese punto que puede sonar exagerado, dicho así, hay algo de ese espíritu, me parece, al menos yo siempre lo estoy discutiendo en la salud mental, porque pensaba, ya la salud mental está hecha para crecer psicológicamente o al revés, precisamente como para un poco infantilizarte, situarte en un lugar de inocencia, que es como, usted no tiene nada que decir, tómese la pastilla, tome su diagnóstico, váyase a la fila especial. Es decir, con esto no quiero decir que hay diagnósticos que pueden salvar la vida y también las pastillas, pero la tendencia a la psicología me parece que hoy día, y eso se ha ido cambiando y se ha ido profundizando mucho, pareciera ser que cada vez tiene menos que ver con la posibilidad de hacer crecer a tu narrador interno, que es el que te salva la vida, encontrar salida a las situaciones, a poder no irte contra ti mismo, es decir, a poder hacer algo. Y no, yo creo que no es casual que en tantas universidades la carrera de psicología la empiezan a mover de ciencias sociales, o quizás nunca estuvo ahí, a las ciencias de la salud. ¿Me entendís? Como que va para allá, ujú, a curar ujú. de una manera que es sin ti, involucrado. No hay fe en esa posibilidad de que el ser humano puede. Y No, claro, pero la es que izquierda se suma, tal o vez el no todos pueden, populismo, pues. O sea, yo creo que hay que distinguir realmente como una cosa que ya es como neuropatológica, donde pero es que hay antes como se distinguía hay- eso, pues Sergio, sí, ujú, pues existía esa distinción, porque ujú. los trastornos no Pero eran, tú dices que no hoy eran día no, espectros, es que hoy día salen espectros, entonces todos pueden ser, ya, ya sabemos todos que somos, gana la industria, pues, gana la industria ajá, farmacológica, pero ujú. además eh, te permiten descansar en ese diagnóstico y entonces ya te explicaste, alguien ya te explicó. Sí, a mí me da la impresión de que eso también es como una popularización de ciertos comodines. Eh, lo estaba viendo en una conversación familiar sobre la PAES, nuestra prueba de aptitud, mi PSU en realidad. No, di la prueba de aptitud también. Una comensal ahí decía como, uno hoy día puede decir que tiene como cierta condición, que es más o menos amplia y que basta con un certificado, con la firma de un psicólogo, para acceder a dar la prueba en una sala aparte, pudiendo llevar comida a la prueba Tienes y más con tiempo, recreo, te dan más tiempo. con más tiempo y con recreo entre medio, Oye, pero lo que pasa donde puedes comentar los resultados.
Espérate, no, bueno, el proceso sí, yo también he estado atenta a eso, pero el proceso, bueno, hay que hacer unos formularios, no es tan simple como, lo que sí es fácil es que alguien te diagnostique muy rápido un trastorno de atención o no sé qué, y entrar en las neurodivergencias. El problema, alguien me contó, no puedo saber, no sé si es un dato general, pero en alguna institución, alguien el que reunía esos casos me comentó que lo grave era que esto podía hacer explotar el sistema porque, claro, es una vía de justicia, de emparejar la cancha, efectivamente, que a las personas que realmente tienen una, qué sé yo, una condición, que necesitan de verdad más tiempo para concentrarse, en fin, una serie de cosas, pero el problema es que efectivamente ese diagnóstico empieza a explotar y el problema, lo que me decía alguien, me comentaba, me dice que no se atreve tampoco a decirlo, pero que tampoco se puede ir a la tumba con este dato, que en la institución donde él estaba reuniendo estos datos, el mayor porcentaje eran los alumnos, los estudiantes que mejor les iba en el colegio, no los más bajos. Y eso me pareció grave, abusivo, o sea, es como de estas medidas que tratan de hacer un bien y vuelven a generar otra injusticia, ¿me entiendes? O sea, ahí hay una cuestión ¿Y problemática porque de qué hablamos colegio estamos de hablando? temas ¿Estamos hablando de colegios particulares? sensibles. ¿Estamos hablando de colegios particulares cuicos, particulares Sí, subvencionados, pues, municipales? Ya, claro. colegio. Claro, porque también tenéis más recursos para cachar como cuáles son los resquicios que podía aprovechar del sistema, pues. Sí, pues. Y por lo tanto también este fenómeno como de neurodivergencia, divergencia identitario, de diversidad sexuales, es también un poco más cuico. Claro, lo que pasa es No forma parte de la realidad ahí donde los O recursos sea, materiales pongámoslo escasean más. así, el uso que se le da de manera a algunas etiquetas, me parece que hay algo de lo que tú dices. Entonces, pero son temas delicados, porque ¿cómo se hace, cómo se pone en juego para poder realmente dirimir algo en relación a eso sin desavanzar, no sé si lo que se ha hecho, lo que se ha impulsado para virtuosamente. Mira, en Argentina están haciendo justo, esto me pareció interesante, un seminario, un encuentro, no sé qué, sobre educación y inclusión, pero la pregunta que instalan es buenísima porque ellos dicen ya basta de la cosa de que la inclusión sea una especie de chapita que tú le puedes poner a tu institución y esté garantizado porque te declaraste inclusivo y dejaste entrar a no sé quién, sino que la inclusión, hablemos en serio, la inclusión solamente es algo que tú puedes mirar para atrás y decir si tu intervención generó inclusión o generó segregación o dejó la cagada. Porque muchas veces queriendo hacer un bien hacemos un mal, que es algo que se discute poco, Claro, pero claro. entonces todas estas Si tú cosas tienes del que populismo someterte a pueden una, ser si tú tienes discutidas. que someterte a una cirugía cerebral y te tienen que abrir el cráneo y el cerebro y todo, y tienes dos médicos que están ahí, y uno estudió con un cupo inclusivo y otro llegó a la clínica, porque claro, no, puede que haya llevado adelante una carrera igual eh, de alto rendimiento que otro que no entró como por un criterio inclusivo. Pero supongamos, y esto es una ficción, porque esto no pasa así, pero que hay dos médicos en la posición para operarte y uno de los dos está en esa posición por factores inclusivos, entre otros. Y otro está ahí como por pura destreza médica. ¿Quién preferiría que lo operara? Claro, Hay veces en que la competencia es natural nomás, o sea, o es eficiente. Y creo que también desdramatizar la competencia eh, es un camino interesante de explorar. Medio impopular, me parece, pero desdramatizarla preocupándose de aquellos que sufren por no estar a la altura de los estándares que esa misma competencia impone. Pero ¿por qué tenemos que ser todos alumnos de Bochef? Eso es lo que no entiendo. No, ¿por qué? no, Ahora, yo quiero volver yo quiero volver a estallido porque no, Sí, me, volvamos. me obsesioné. No, no, dos cosas que quiero decir sobre eso. Bueno, primero, que es lo que cuestiona un poco el paper de Joan Allen, que a veces es súper interesante como tema, es el intelectual como profesor, como maestro, como eh, guía de las masas, o por lo menos como cuestionador de las masas, o el intelectual como aplaudidor de las masas, entusiasta cheerleader de las masas. Claro, uno puede dar un extremo, sería Carlos Peña, que es una especie de
de árbitro, de jugador, y que le está diciendo a la gente: usted está totalmente equivocado. Sí, Ese estaría un extremo, y sí, otro extremo, en jerga chilena coloquial sería el que mea el asado, que siempre es un claro, que personaje ve el interesante. aldeado, y El rompehuelga. sí, ese es un lado. Y el otro lado es el entusiasta absoluto que cuando rompen el método dice, bueno, y usa su poder intelectual o su capacidad intelectual para llenar de sentido lo que no lo tiene, digamos, y para llenar de conceptos los actos del grupo o de la masa. Eh, eh, pero claro, entre medio lo que se pierde es algo muy esencial, que es la autoridad del intelectual, digamos. Eh, 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 como dice Jonan, es cierto, hubo una eclosión de intelectualidad en el estallido, y en la convención. Pero uno podría decir, ¿cuáles son los maestros de ellos? Uno podría decir que estos jóvenes, que no son tan jóvenes por lo demás, obedecen a un maestro. Se ha inventado en la cabeza de Turco, de Fernando Atria, como el enemigo al que abatir, digamos, que sería como el intelectual detrás de la convención y detrás del estallido, pero sobre todo la convención. No es tan cierto, digamos, no, es relativamente cierto. ¿Quiénes son? O sea, que creo que el intelectual al alabar la masa, o al entusiasmarse con cualquier movimiento que sucede, ha perdido incluso autoridad para ellos, digamos. No, muchos de estos intelectuales del estallido no son considerados por el estallido como referentes válidos, digamos, de ninguna especie. Ya No vimos el sé caso. quién es el estallido, si tampoco es una cosa una convergencia de algo, pero no. ¿Quién es el estallido? No, pero cuando funaron ¿cómo se llama? Al historiador. ¿Cómo se llama el historiador de los guachos? Gabriel Salazar. Sí, cuando Gabriel Salazar fue funado, yo dije, bueno, entonces aquí no ¿Qué hay, nos no hay, queda? aquí no hay nada. O sea, aquí no hay ningún respeto por un tipo que yo creo que la condición de funable, bueno, fue por defender a uno indefendible, digamos, de su escuela. Pero la condición pero uno dice, pero como que esta gente, o sea, nadie había funado a Jean-Paul Sartre, digamos, en el 68, digamos, ni a Michel Foucault. Había un rol del intelectual como algo A preservado que ya no existe. Camus lo funaron, perdóname, lo funaron. Cambio porque era un meador de asado, pero impresionante, o sea, en el meador de asado. Bueno, y Aarón fue funado y se transformó en el ídolo de estos jóvenes. Pero creo que es interesante. Yo creo que el estallido y la convención fue un momento de eclosión absoluta del debate político, ideológico, del debate ideológico e intelectual, y que terminó como terminó la convención, en nada. O sea, hoy en día, toda esta primavera del pensamiento de la izquierda o la nueva izquierda se ha transformado en un invierno muy brusco, donde no hay ninguna reflexión. Es como que todos los intelectuales tuvieran miedo siquiera de mencionar lo que sucedió, y de tener una visión crítica. La Ley Richard es una de las primeras a las que yo oigo mirar esto y decir, oye, pensemos en qué nos equivocamos, o no. Pero el resto, o sea, el mundo palabra pública, no, esto no Es que sucedió. no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que jugar es súper octubrista de tu parte hablar con esas generalizaciones. Esa es la lengua octubrista, el Ya, bueno. estereotipo y la generalización. No, es que no, a mí me parece que no es tan así. Hay un montón de gente pensando, el mismo informe del PNUD pone en juego cuestiones, o sea, habla mucho de esto precisamente, o sea, que no podemos cambiar un poco porque nos comportamos como niños, ¿sí? O sea, si uno pudiera traducir así el informe, lo que dice es básicamente eso. Mira, sí, Constanza, pero yo tengo una cuestión. Lenguaje para poder hacer algo con el conflicto, ¿ok? A mí el PNUD no conozco el informe de ahora, pero sí como que siempre he advertido que los informes del PNUD tienen cierta similitud uno con otro, que es como, y yo siempre me imagino a alguien preguntándole a otra persona, a un encuestado, como, ¿usted siente que las cosas están mal? La mayoría de la No gente va a están decir que mal, sí, po. po. Sí, po. Ajá. Sí, obvio. Entonces, y que está muy mal, sí. Y que las cosas están mal porque hay gente que abusa, sí. Y que abusan harto, sí. O sea,
Si Bueno, le yo, preguntáis, ya, pues, si le ya, preguntáis a las ya, personas, yo estoy de acuerdo con todos eso. como personas vamos a tender a hacer foco en aquello que está mal. Ya, pues, pero es que yo creo que esa es la conclusión, y esta vez de este informe, ¿no? Y es lo que, o sea, cuando a mí, yo no concuerdo con esa tesis que es como las mismas demandas de octubre continúan, obvio, si son, yo creo que, y eso es lo que muestra el informe, la mayor parte de las personas, que es una cosa de sentido común. Hay unas cosas pendientes, hay unas deudas que tienen que ver salud, educación. O sea, yo creo que la mayoría quiere un país que resuelva asuntos que son hoy día muy Mm. graves y muy injustos. Sí, mi Pero, visión personal ahí, Constanza, para que ¿ah? solo para tirarte como mi visión personal, es que yo creo que también el estallido era la herramienta equivocada para solucionar esa demanda, claramente. Pero es que no es una Pero, herramienta que se eligió, pero la, y un acontecimiento, esa cuestión ocurrió y tendrá algunas razones misteriosas y pasó justo ahí y no otro día, o sea, pero lo que quiero decir es que el malestar, no hay cultura sin malestar, que es como el gran aprendizaje freudiano, no sé, po. Es decir, lo que tú decís, siempre va a haber malestar. Lo que pasa, y por eso no estoy de acuerdo con esta tesis de que es como, si es que no escuchamos estas demandas va a volver a haber un estallido, eso no se puede aseverar, sino que de todas maneras hay que escuchar estas demandas porque tenemos que hacer política. Lo que ha fracasado en todo este tiempo es hacer política, y eso es la deuda pendiente en primer lugar, yo encuentro. Pero ¿qué el lenguaje gran error es pensar que el estallido, o sea, el gran error creo que es validar las pautas del estallido como una forma válida de hacer política. ¿Por sí, ya qué? fue, yo creo que ya por suerte Porque plantean problemas, porque plantean un problema democrático serio y porque además no son conducentes a ningún resultado No, positivo. y yo creo que la respuesta que tuvimos, que tuvo la clase política y la clase intelectual al estallido fue la más indignante que puede pensarse, que es, ustedes están pidiendo por el boleto de la micro, porque, por el costo de la vida, por la forma en que se vive, con las dificultades de comunicación, de transporte, de llegar al fin de mes, y nosotros les vamos a mandar una constitución y vamos a discutir durante 6 meses sobre las formas de derecho, que fue, como te digo, para mí fue una fiesta, digamos, fue maravilloso, maravilloso y espantoso por las cosas que uno escuchaba, pero maravilloso. Pero en el fondo es como, mire, nosotros estamos en la universidad y usted está en la calle, luego la calle es la que se revela, pero es la universidad la que da su respuesta universitaria. Entonces, la respuesta fue, en vez de hacer un gran pacto social o un gran pacto de cambio de las formas de vida o de cambio o pucha, o, o un bono, o una ayuda, o un GESE, O repartir los privilegios. Cecilia Morel estaba disponible en ese momento, digamos, la verdad. y también se lo farrearon. Oye, o hacer un super un frente se abrió, eh, un hacer un lienzo super que se abrió. bueno, en vez de hacer eso, no, nosotros le vamos a poner, el problema de usted es un problema que nosotros tenemos en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, que es la Constitución. Y ese usted está mal, porque ustedes dicen que el problema del metro no son 30 pesos, son 30 años. No, son 30 pesos, bueno, o sea, realmente nuestros problemas son 30 pesos, que es para nosotros es mucha plata, para ustedes no es nada porque ustedes andan en taxi, pero para nosotros 30 pesos es mucho. Bueno, ese yo creo que algo que va a seguir sucediendo. Y creo que el otro gran tema que también ha quedado como subsumido en todo este asunto, que yo creo que sí sucede en todas las revoluciones, pasó en el mayo 68, ha pasado en la revolución tecnológica, es que la única revolución que realmente sucede es la de las mujeres. Es decir, si algo cambió en Chile desde, digamos, el 2010 en adelante, es el estatus de la mujer, son los derechos de la mujer, son la visibilidad de la mujer, son también la incerteza o la inseguridad que esto trae, digamos, sexuales o personales o vitales, digamos, pero evidentemente de esta revolución como la del 68, lo que se extrae realmente es un cambio en el estatus de la mujer o un cambio en ese término. Tienen el mismo derecho de estar en plena igualdad de condiciones a ser tan infelices como nosotros los hombres. Exacto, ahora pueden ser, ahora saben lo infelices que éramos. Pueden ir a la guerra y todas esas cosas. No, no, pero quiero decir, al margen de esta pelea estúpida, sí
hay un cambio total. O sea, creo que hay una transformación total. También podríamos decir que hay una transformación total del lugar de la homosexualidad o de la aceptación de la homosexualidad desde 2000, pongamos 2010 en adelante, hasta hoy. Ser homosexual en Chile es totalmente distinto, no se parece nada. Pero teñido de cierta como superioridad moral que yo no he entendido mucho como No, cuando se le bueno, pero aplica a eso, las identidades de ¿De qué género y estamos etcétera. hablando? Me perdí. Del pluralismo y la tolerancia de las diversidades, más que nada. Pues a mí como lo de género y de los derechos de las mujeres lo dejo al lado, pero cuando Rafa dice que es verdad, yo también lo creo así, que hemos ganado no sé harto si ganado, terreno pero ha cambiado. en el O sea, respeto a los las derechos, sociedades en el respeto liberales a- permitieron eso, claro, desde claro. luego. O sea, Pero también, que sí está tenido como de cierta superioridad moral hoy día, o de ciertos atributos más bien políticos que me cuesta asociar al hecho sencillo de cómo te percibes en términos de género o qué orientación tienes, digamos, desde el Ya, punto de pero, vista. bueno, pero ese es el gran problema de que si de alguna manera la reivindicación identitaria, el problema es siempre que en el activismo tiene que empujar algo para abrir algo, pero luego para crear lo común. Y el asunto es que parece que, bueno, lo que se está hablando hace mucho rato, eso se sobregiró, entonces se empezaron a ver estos pequeños grupos de segregación identitaria, pues, y cada uno con sus intereses. De alguna claro, manera, pero sí, lo común, el pero ser responsable por lo común, eso es el pluralismo, pues no es pluralismo, no es que hayan amarillos, verdes, no sé qué, el pluralismo al menos, como me parece que es interesante pensarlo, en mi opinión, que esta idea de la Hannah Arendt que dice el pluralismo es que se supone que hay una mesa, que se podría llamar política o democracia. Nadie se puede sentar arriba de la mesa, porque si no ahí se acabó el pacto, digamos, no hay nadie ahí, y todos, digamos, tienen que sentarse y deben tener algún tipo de, cada uno con su nivel de responsabilidad sobre eso, pero una cierta responsabilidad sobre lo común. Y eso nos reúne, pero eso también nos diferencia, porque por eso está la mesa, hace que no claro, tengamos que ser todos iguales, y eso es la diferencia. claro, pero a lo que voy, que sí, también es interesante, en que en todos los temas en que hay tanto cuico como no cuico, es decir, a nosotros, a la gente en Chile, a la gente de clase media y alta, es difícil que te nazca un niño pobre, digamos, un hijo pobre, digamos, es muy complicado que te salga un hijo pobre, pero sí te Qué puede buena salir idea, un hijo. qué Sale un buena hijo idea, pobre, Rafa, dile, como una familia acomodada y que en vez de que nace un hijo con cierta enfermedad congénita, nace pobre. Eso sería maravilloso, oye, es una pasa, política muy buena. pasa en las mejores familias. Ya, pero que lo quiero decir que te puede salir Vamos a quedar igual. te puede salir un hijo, una hija mujer o un hijo homosexual. Esto le pasa a todo el mundo, digamos. Y en esa, cuando un grupo oprimido es interclase, o sea, está en todas las clases Ah, sociales, hay avances, digamos, y eso, por ejemplo, uno ve, porque la Fundación Iguales, que cuando entró la Fundación Igual, que es una fundación más cuica que el Movilache, digamos, uno vio que ahí el tema homosexual en Chile iba a cambiar radicalmente, porque ya no era un tema exclusivo de homosexuales pobres de la esquina, sino que era un tema. Pero en esos temas ha habido avances sustanciales y yo creo que el mayo feminista fue mucho más importante en ese sentido que el estallido, digamos, que realmente, y que el estallido está muy tenido del mayo feminista, tiene algunos de sus extremos más vistosos, digamos. Las imágenes para mí más vistosas del estallido fueron las imágenes. ¿Te acuerdas una imagen de un grupo que se ponía ¿cómo se llama? Unos consoladores encima de la estatua del cardenal Errázuriz? No, o sea, No, de Antón Cifuentes, del fundador de la Católica. ¿O no, no? era de Crescente Errázuriz, pero bueno, Ah, de Crescente Errázuriz, sí. pero que no era cardenal, sino que arzobispo. Y se metían unos consoladores bueno, pero yo creo que estaba tenido de eso, de una revolución sexual, de una energía sexual muy, muy fuerte, digamos. Y por supuesto también estaban las demandas sociales y la demanda, pero esas fueron perfectamente inatendidas, digamos, perfectamente olvidadas, perfectamente pasadas de largo y sin que tampoco esto llevase a otro estallido
ahí se equivocan permanentemente los sociólogos, digamos, porque creen que el malestar significa rebelión. Sí, pero al mismo tiempo, donde se equivoca una y otra vez la derecha, también de repente la cosa tecnocrática de los números, es que no, yo voy a insistir en mi punto, majaderamente, no hay cultura sin malestar, no se pueden estancar las energías Por políticas. supuesto. Tú no le puedes decir a la ciudadanía, levántase más temprano, no se puede hacer política, o no puedes decir no, si no hay nada que hacer, todo esto, que fue lo que pasó antes durante años, no se puede hacer nada, nada puede cambiar, porque los números dicen esta cosa, o en fin, no se pueden estancar las energías políticas. No, pero Pero ya yo por creo, yo creo, la yo creo, política. no, yo creo, Constanza, que el hecho de empezar a poner la atención a los números y a la evidencia, eh, voy a asumir mi soledad un poco en esto, sí fue un cambio político muy relevante. Hasta la dictadura la política era pura voluntad. Y, Estoy de acuerdo, y era pero una cuestión como cada tiempo, narcotizada, estoy de pensando acuerdo. mágicamente que solo la voluntad nos iba a hacer libres y más prósperos, digamos. Ya, pero estoy Y de no es acuerdo, así. pero obviamente eso es una ficción o una fábula, pero tanto como la cosa de los números solamente. Si la política de alguna forma, hacer política tiene que ver con ese conflicto. O sea, Lo que voy a no tener es que ni el lo tengo número. que abandonar. Sí, cerremos acá porque Ya, esta es una sí, conversación que vamos bien. obviamente va a seguir activa, y esperamos prontamente tener un nuevo episodio de Un nuevo Operación estallido, Daisy. pensé que iba a decir. No, 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 Eso es lo que necesita el país, un nuevo estallido. no, yo estuve al borde del alcoholismo con el estallido, no quiero volver a eso. Yo, estu- yo estuve en el borde, pero me atreví Lo a cruzaste, lo a cruzaste. cruzar el borde, a ir más allá. No me quedé en el borde, no soy valiente. Me fui y entré. Ya, Y entonces entré fondo. hasta otro capítulo de Operación Daisy. Chao, Constanza Michelson. Chao. Chao, Chao, que Rafael estén bien. Gumucio, que estén súper bien. Chao. Chao. Espérate, Ya, Constanza, no yo me sé. tengo que ir a